En este tiempo, mis queridos hermanos, nosotros vivimos muy admirados, asustados, boquiabiertos a veces, de los avances científicos, tecnológicos que podemos ver. Hace poco ocurrió un evento en Venezuela, ustedes escucharon las noticias. Yo quedo sorprendido cómo un avión puede pasar y cerrar toda la comunicación, que nada se comunique con nadie. Yo digo, ¿cómo pueden hacer eso si yo apenas puedo comunicarme? Y estos quitan la comunicación de un país completo. Y estaba escuchando que mandaron un pequeño, porque si hubieran mandado un grande, hubieran quitado toda la comunicación casi de la mitad de Sudamérica. Y esos son detalles, ¿verdad? Hay cosas, la genética, por ejemplo, la ingeniería genética, es increíble lo que está haciéndose. Y eso nos deja a veces, hermanos, asustados. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, es una obra de ingeniería divina espectacular. Un libro perfecto que nos habla de Dios, nos habla del presente y de la eternidad. Nos habla de cómo el hombre puede vivir en la tierra, pero también cómo el hombre puede ir al cielo. La Biblia, la palabra de Dios, es inerrante, infalible, confiable, tiene una unidad y coherencia perfectos y nos muestra a un Dios personal que no se esconde, un Dios que salva y quiere la comunicación con el ser humano. El Salmo 19, queridos hermanos, este poema hermoso al cual yo quiero invitarles hoy que vayamos ahí. Salmo 19, por favor. Busque conmigo la palabra de Dios. Salmo 19. Este salmo fue escrito por el rey David. Tiene 3 estrofas que nos enseñan, querido hermano, la revelación de un Dios soberano, de su amor para con el hombre, para que el hombre pueda conocer a Dios. Y en esta revelación, el tesoro más grande con que cuenta el pueblo de Dios es esa revelación de Dios. El énfasis o la idea central de Salmo 19, mis hermanos, es la revelación de Dios, es de incalculable valor para todos nosotros. De nuevo lo repito, la revelación de Dios es de incalculable valor para todos nosotros. La gran pregunta es, hermano, ¿qué tanto tú valoras la revelación de Dios? Tristemente, el pueblo de Dios tiene en sus manos un tesoro que a veces no lo valoramos. Tenemos un tesoro, hermanos, que lo descuidamos y tristemente andamos cegados atrás de cosas terrenales que no tienen mucho valor. No se trata de vivir de una manera irresponsable, desordenada y descuidada. No estoy hablando que tú dejes tus responsabilidades por leer la Biblia. Estoy hablando de que valores lo que Dios te ha dado, que esta revelación que Dios nos da a través de la palabra de Dios debe de ser el alimento diario para tu alma. Cuando nosotros descuidamos esto, nuestra vida va a ser infructuosa. Nuestra vida, hermano querido, no va a crecer de la manera en que debe crecer. De nuevo les digo, el énfasis o la idea que tiene todo este capítulo 19 de Salmos, la revelación de Dios es de incalculable valor para todos los hijos de Dios. En primer lugar, la revelación de Dios es de incalculable valor por la grandeza de su creación. Hermanos, la primera parte de este salmo, el rey David, que lo escribe, nos cuenta que esta creación enorme nos habla de un Dios que se revela al ser humano, de un Dios que se comunica con el hombre. Leamos los primeros 6 versículos del Salmo 19, por favor. En primer lugar,
al leer este salmo, encontramos que la revelación de Dios es de incalculable valor por la grandeza de su creación. Mire cómo dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día, y una noche a otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se escucha su voz, pero por toda la tierra salió su voz, hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como un hombre fuerte al recorrer su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. La primera parte de este salmo, David dice que Dios nos habla a través, o se revela al hombre a través de su creación, a través de lo que Él ha hecho. Aquí, hermanos queridos, el salmista, yo quiero que miren el primer versículo conmigo, dice: los cielos proclaman la gloria de Dios. La palabra es: los cielos nos hablan, nos gritan, nos dicen de la gloria de Dios. La palabra gloria de Dios aquí está hablando de un Dios majestuoso, está hablando de un Dios infinito en poder, en majestad, en sabiduría, infinito, hermanos, en conocimiento, infinito en todo. Eso es la gloria de Dios. Y dice que cuando nosotros vemos todo esto que Dios ha hecho, nos hablan de un Dios mucho más grande que está atrás de su creación. Ahora, si ustedes miran la segunda línea de este versículo 1, repite lo de la primera línea porque quiere enfatizar. Mira el versículo 1 dice, primero dice, los cielos, que equivale a el firmamento de la segunda línea. Luego dice, proclaman, y la segunda línea dice, anuncia la gloria de Dios, que es las obras de sus manos. Esta segunda línea lo que hace, hermanos, es reforzar lo que ya dijo en la primera línea. ¿Por qué? Porque lo que David quiere es que todos nosotros, como pueblo de Dios, entendamos que esta creación no está ahí solo por estar, solo porque Dios la hizo. Está para que admiremos al Creador que está atrás de esta creación. El segundo versículo dice, un día, mire cómo dice, emite mensaje a otro día. Y ahora el día aquí se compara con la noche. La noche, en el versículo 2, a otra noche, revela sabiduría. ¿Qué es la sabiduría que revela cuando dice un día transmite el mensaje a otro día? O sea, un día dice, le pasa el mensaje a otro día, para que este otro día nos hable de ese creador que hay. Y una noche dice, ¿qué dice? A otra noche le revela sabiduría. Y fíjense ustedes, hermanos, lo que dice. Versículo número 3. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. O sea, estas cosas no hablan. No escuchamos que el sol, que las estrellas, que el mar, que las aves nos digan, óiganme, hay un Dios soberano. Dice, no hay palabras, no hay mensaje, no escuchamos. Sin embargo, mire lo que dice el versículo 4. Pero, aunque no tengan la capacidad de hablar, mire cómo dice, por toda la tierra salió su voz. O sea, hay una voz que no la escuchamos, sino que la vemos a través de la creación de Dios. La vemos en la armonía de esta creación. La vemos, hermanos, en lo bello de esta creación, en la grandeza de esta creación. Dice, ahí nos habla toda la creación de Dios, aunque no escuchamos la voz, pero nos está diciendo, señores, hay un Dios,
hay un Dios soberano. Esto, hermanos, el rey David aquí usa una figura de lenguaje que se llama personificación. ¿Ok? ¿Qué es la personificación? Y la Biblia usa mucho la personificación. Hermanos, la personificación quiere decir dar cualidades de personas a las cosas. Eso es personificación. Cuando la Biblia dice que las piedras hablarán, ¿qué es eso? Personificación. Las piedras no hablan, pero se les da cualidades de personas. Cuando usted escucha a un profeta que dice, oye tierra y oigan cielos, ¿lo han leído eso? Ahí está en los profetas. Isaías lo usa, Jeremías lo usa, porque lo que quiere decir es, este pueblo no escucha el mensaje, entonces que lo oiga la tierra y el cielo. Eso es personificar. Y aquí David está usando una ¿qué? Personificación. Está diciéndole a las personas que el cielo, la tierra, la creación y todo lo que Dios hizo nos habla, nos grita, nos enseña del Dios que está atrás de la creación. Un Dios infinito, en gloria, en poder. Amados hermanos, aquí el escritor, el salmista David, va a tomar de toda la creación el sol. Miren conmigo, por favor. Al final del verso número 5, capítulo 19, versículo 4, al final dice, en ellos hay ¿qué es? El cielo, el firmamento. Ahí en el cielo, en el firmamento, dice, Dios puso una tienda para el sol. Eso quiere decir la palabra tabernáculo. En otras palabras dice, toda esta creación es la tienda del sol. Él es el astro rey. Él es el astro rey. Ahora, miren el versículo número 5. El sol, como un esposo que sale de su alcoba o tálamo, como dice en la versión Reina Valera, se regocija como un hombre fuerte al recorrer su carrera. Ahora, hermanos, el Salmo, capítulo 19, fue escrito 1000 años antes de Cristo. Estamos hablando de hace casi 3000 años atrás. La primera cosa es que la ciencia no había avanzado. Esa es la primera cosa. Y la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia es un libro de Dios. La segunda cosa es que la Biblia fue escrita en un lenguaje como todos hablamos. No es un lenguaje científico, no es un lenguaje espectacular. No, fue escrita en lenguaje común. Por ejemplo, cuando usted se levanta en la mañana, ¿qué dice? Ya salió el sol, dice. El sol no sale, siempre está ahí. Lo que se mueve, todos ahora sabemos que es la tierra. Pero así se habla en la Biblia. Cuando dice que el sol va a recorrer, pues es que así dice, mire, ya se puso el sol, dice uno, ¿no es cierto? El sol no se pone, el sol ahí está. Entonces la Biblia fue escrita en ese lenguaje, no científico. Entonces cuando David dice que esta tierra es el tabernáculo y que el sol recorre su camino, como un hombre gigante fuerte, dice, está hablando del recorrido diario del sol. Pero, ¿cuál es el punto de esto? El punto está en el verso 6. Yo quiero que usted mire lo que dice, 19:6. De un extremo de los cielos es su salida, o sea, sale de un lado del oriente y ¿qué dice? Y su curso y va hasta el otro extremo, va al occidente y el sol se va, viene la noche. Ahora, ¿qué dice el versículo 6? Y no hay nada que ¿qué? Que se esconda de ¿qué? De su calor, de su luz y de su calor. Hermano, escuche lo que voy a decirle sobre este punto. Lo que el rey David está diciendo acá es que como así nadie, ningún ser humano puede esconderse de la luz y del calor del sol,
Nadie puede negar la existencia de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque los cielos mismos cuentan de Dios. Los cielos mismos nos gritan de Dios. Y como así el sol, mire su luz, siente su calor. Y nadie se puede escapar de eso. Nadie puede escaparse de que hay un Dios verdadero. Nadie puede negar que hay un Dios verdadero. Porque todo esto habla de ese Dios. Por tanto, Pablo dice en el libro de Romanos, no tienen excusa. Hay gente que vive preguntándose, pastor, ¿y aquella gente que vive allá en las tribus lejanas? ¿Sabe usted que esa gente adora a dioses paganos? ¿Sabe usted que los egipcios, los griegos, los romanos, babilonios, los pueblos que estaban ahí en Canaán cuando llegó Israel, ¿sabe que todos adoraban dioses paganos? Todos. ¿Por qué? Primero, porque hay una conciencia en el hombre de que hay un ser superior. Y segundo, porque hay una creación que habla de Dios. Solo que el hombre, dice Pablo, en su rebeldía cambió al Creador. ¿Por qué? Por la creación, pero no hay excusa. Así como nadie puede excusar y decir, no, si el sol no existe, si ahí lo estamos viendo. Así nadie puede decir, Dios no existe, o yo no sé nada de Dios, o si hay Dios no sé. Porque ¿qué dice? No hay nada que se escape del calor y de la luz del sol. Por tanto, nadie puede escaparse de entender que hay un Dios omnipotente y soberano. Y Dios se da a conocer al hombre por medio de su creación, por medio de lo que Él hizo. Dios se da a conocer al hombre. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Nos hablan, nos gritan. ¿Y qué dicen? No hay voz, pero todos podemos escuchar esa voz a través de esta creación maravillosa de Dios. Ahora, hermanos, la creación de Dios, todo lo que usted mira, es una revelación que muestra a Dios, Pero esa revelación no es suficiente para salvar al hombre. No es suficiente para que el hombre tenga una relación con Dios. A través de esta creación, el hombre entiende que hay un Dios. Pero ¿quién es ese Dios? Y ahora yo quiero que ustedes pasen conmigo a la segunda parte del Salmo 19. Porque en la segunda parte, ¿se acuerdan? La primera parte del Salmo 19 dice del versículo 1 al 6, ¿cuál es el tema de esta sección? La revelación de Dios es de incalculable valor por su grandeza o por la grandeza de su creación. Esto es enorme. Y en esta grandeza Dios se revela al ser humano. La segunda cosa que David nos enseña, la palabra de Dios nos enseña aquí, es que la revelación de Dios, querido hermano, es de incalculable valor por la importancia que tiene su mensaje para nosotros. Y ahora sí, David va a entrar a hablar de la revelación especial. La primera revelación es general, es natural, es para todos los seres humanos. La segunda es la especial. ¿Y cuál es la segunda revelación de la cual va a hablar el rey David? De la revelación de Dios, ¿a través de qué? A través de su palabra. Esta revelación es el mensaje más importante que el ser humano puede recibir. El mensaje más importante para tu vida, para mi vida. El rey David ahora hablará de la revelación escrita de Dios, la revelación especial que se encuentra en su palabra. Y aquí David usa 6 conceptos para hablar de la palabra de Dios. Primero le llama la ley de Jehová. Segundo le llama el testimonio de Jehová. Tercero le llama los mandamientos de Jehová. Cuarto le llama el precepto de Jehová. Quinto le llama el temor de Jehová. Y sexto le llama los juicios de Jehová. 6 formas
para referirse exactamente a lo mismo. ¿Para referirse a qué, mi hermano? A la palabra de Dios, a la revelación escrita de Dios. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que yo hace un momento les dije que este salmo fue escrito hace cuánto? ¿Cuántos años más o menos? 3000 años. 1000 años antes de Cristo fue que vivió el rey David. O sea, hace 3000 años fue escrito este salmo. En la Biblia, hermanos, hay lo que se conoce como la revelación progresiva. Estos son conceptos que todos debemos ir manejando. La revelación progresiva consiste en que cuando usted lee la Biblia, se da cuenta de que Dios no dio todo de un solo golpe. Dios no le dijo a Moisés, escribe 66 libros. No. Dios comenzó con Moisés, escribió, Dios le dijo a Moisés, escribe, y es el primero que escribe en la Biblia 1400 años antes de Cristo, más o menos, 1500, 1400 años antes de Cristo. Y cuando vive, estamos hablando, digamos, 1500 años antes de Cristo, escribió Moisés. ¿Y David vivió cuántos? 1000 años antes de Cristo. En otras palabras, hermanos, entre Moisés y David, ¿cuántos años habían? Más o menos 500 años. Entonces, cuando vive David, solo está escrito de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que fueron los que escribió Moisés, y luego vino la conquista y Josué escribió, y después de Josué vinieron 400 años de jueces, que probablemente lo escribió el libro de jueces, lo escribió Samuel, el profeta Samuel. Y en tiempo de los jueces vivió Ruth, y ahí está su historia. ¿Cuántos libros de la Biblia estaban en ese momento? 8. No había más. 8 libros de la Biblia escritos. No habían más. Entonces, cuando David está como rey, y usted lee esto, hermanos, vemos que el concepto que tenían de la palabra de Dios no es peyorativo, no es despectivo, no es ver la ley de Dios como una carga. No es así. Miren qué lindo cómo lo describe aquí David. Capítulo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que restaura el alma. El testimonio de Jehová es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y que la que destila del panal. ¿Cómo mira David la ley de Jehová? Esos 8 libros que tenía escritos, como algo espectacular, como algo maravilloso, como algo especial. No lo define como una carga. Hay gente que dice, ay, mire que gracias a Dios que la ley, que esa ley. No, hermanos, la ley, dice Pablo, era buena, santa y perfecta. La palabra de Dios es el regalo más grande y tiene el mensaje más importante de Dios para todos nosotros, sus hijos. Ahora, yo quiero que usted observe conmigo que cada vez que se refiere a la palabra de Dios lo hace con el verbo ser. Mire cómo dice el versículo número, capítulo 19, por favor, versículo número 7 dice, la ley del Señor es perfecta, es. El testimonio del Señor es seguro. Los preceptos del Señor son. El mandamiento del Señor es. Versículo 9, el temor del Señor es. Los juicios del Señor son. Todos ellos van con el verbo ser.
es o son. Este es el verbo de la esencia. Cuando usted dice, yo soy Manuel, habla de su esencia, lo que usted es. Hermano, eso engloba todo lo que es la esencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice el escritor de Hebreos capítulo 4, verso 12, la palabra de Dios, ¿qué dice? Es viva y eficaz. Es. Lo que quiere decir es que esta palabra tiene existencia en sí misma, y eso es lo que está diciendo aquí. Que es viva, que es real. Esta palabra tiene el poder en sí misma para transformar y cambiar nuestras vidas. ¿Qué hace la palabra de Dios en la vida del ser humano? Bueno, mire conmigo en el versículo 7. Primero dice que la palabra de Dios es ¿qué? Es perfecta. El día miércoles estuvimos hablando de eso, ¿recuerdan? Estuvimos hablando de que la palabra de Dios no tiene errores en ninguna parte. Es perfecta. No tiene nada de la cual usted pueda dudar de ella. Ahora, ¿qué hace? ¿Qué dice que hace? Convierte el alma. La palabra convierte, hermano, quiere decir acá descarga, apacigua, aplaca, trae calma al alma. Cuando usted lee esta palabra de Dios, su alma encuentra un oasis de paz. Pero no solamente esto, dice restaura el alma. La palabra alma aquí, hermanos, incluye la mente, la voluntad, los sentimientos, las emociones, porque la palabra quiere decir todo tu ser es restaurado. Cuando tú aplicas esta palabra perfecta a tu vida se va restaurando, tu vida va cambiando, Dios va sanando las heridas de tu corazón. La segunda cosa que dice en el verso 7 es, el testimonio del Señor, que dice, es seguro. La palabra aquí quiere decir, es confiable, es permanente. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, para siempre. Ese testimonio del Señor nos da seguridad, es fiel, permanece, es confiable, es firme y hace sabio al sencillo. Los sencillos aquí, mi querido hermano, es una persona fácil de engañar. ¿Se acuerdan ustedes que en el libro de Proverbios hay 3 grupos de personas que Proverbios habla? ¿Cuáles son los 3 grupos de personas de Proverbios? El sabio, el necio y ¿cuál es el otro? El sencillo. El sencillo, fíjense que no es ni bueno ni malo. Una persona noble, pero es fácilmente ¿qué? Arrastrable. Fácilmente arrastrable. Ahora, a esas personas dice que son fácilmente arrastrables, que no tienen unas convicciones firmes, la palabra de Dios, que dice el versículo número 7, hace ¿qué? Sabio al sencillo. Le abre sus ojos y le enseña lo que tiene que hacer. Versículo 8, los preceptos del Señor son rectos, derechos. ¿Y qué hacen? Alegran, traen contentamiento, traen gozo. Versículo 8, los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. Traen gozo al alma, al corazón nuestro. Versículo 8, la segunda parte dice, el mandamiento del Señor es puro, limpio, sin ningún tipo de contaminaciones, quiere decir. La Biblia no tiene ningún tipo de contaminación, es limpia. ¿Y qué hace? Alumbra los ojos, trae luz, ilumina nuestra vida. ¿Se acuerdan lo que Cristo dijo de los ojos en el libro de Mateo? La lámpara del cuerpo, ¿qué dijo? Es el ojo.
Dice que ¿con qué va a iluminarse nuestros ojos? Con la palabra de Dios, con la palabra del Señor. Versículo 9, el temor del Señor es limpio. Otra vez, aquí quiere decir limpio ceremonialmente o moralmente, sin ningún tipo de contaminaciones de nuevo. ¿Y qué dice? Permanece para siempre, es eterno. La palabra de Dios no cambia, es segura para nosotros. Y termina el verso 9 diciendo, los juicios del Señor son ¿qué? Verdaderos, confiables, fieles, firmes, seguros, todos justos, rectos. Ahora, eso es la palabra de Dios y eso es lo que hace en mi vida. Hermano, es a través de esta revelación especial de Dios, de su palabra, que tú y yo podemos aprender a vivir acá. No hay otra forma. Estamos viviendo en un mundo confundido. Estamos viviendo en un mundo perdido. No se olviden lo que dice el apóstol Juan, primera de Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. Lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, 2, 3 y 4. ¿Qué dice? La sabiduría del mundo no es conforme a la sabiduría de Dios. ¿Cómo tú y yo vamos a vivir bien en un mundo tan perdido? Solamente a través de la revelación de Dios. Amados hermanos, el Salmo 19 nos enseña a nosotros que la palabra de Dios es ese tesoro que a veces nosotros no valoramos tanto. Es ese tesoro que a veces descuidamos. ¿Cuántos estamos leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios? Solamente a través de ella tú vas a poder alcanzar estas cosas que la Biblia hace en mi vida y en tu vida. No hay otra forma. No hay crecimiento espiritual, no hay cambio, no hay madurez, sino es a través de ¿qué? De la palabra, la revelación especial de Dios. En tercer lugar, mis hermanos, la última parte del Salmo, dice la palabra del Señor, la revelación de Dios es de incalculable valor por los resultados que produce su obediencia. Tercero, la revelación de Dios es de incalculable valor por los resultados que produce su obediencia. ¿Qué dijimos en primer lugar? La revelación de Dios es de incalculable valor por la grandeza de su creación. Ahí se revela Dios al hombre. Segundo, la revelación de Dios es de incalculable valor por lo importante de su mensaje. Es el mensaje más importante para tu vida y para mi vida. Y en tercer lugar, la revelación de Dios es de incalculable valor por los resultados que produce su obediencia. Terminemos con los últimos versículos del Salmo 19, por favor. Mire lo que dice el versículo 11. Dice la palabra del Señor: además, tu siervo es amonestado con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los mandamientos, la ley de Dios, los testimonios de Dios. ¿Qué dice que hace? Somos amonestados. La palabra aquí quiere decir advertidos, aconsejados con ellos, con la palabra de Dios, con la ley de Dios. Luego, ¿qué dice? En guardarlos. La palabra guardar aquí, hermano, quiere decir obedecerlos. Y aquí tenemos un principio fundamental. No es cuestión solo de leer la Biblia. A veces yo allá, cuando ando por ahí en la calle, platico con alguna persona y me dice, no, si yo conozco lo que dice la Biblia y ha leído usted tal cosa, y a veces conocen más la Biblia que nosotros, pero sus vidas son miserables, sus vidas son desastrosas. La Biblia no es un libro de información, la Biblia no es un libro para llenar tu mente y que nosotros tengamos la cabeza grande de conocimientos. La Biblia es un libro para vivirlo. Dice, mira el versículo número 11, en guardarlos. La palabra aquí quiere decir en cuidarlos, en cumplirlos.
hay grande galardón. La palabra galardón quiere decir hay recompensa enorme. Hermano, la recompensa más grande que tú vas a tener en esta vida no es el salario que te dan a final de mes. Esa es una recompensa por tu trabajo. Eso te lo vas a gastar en una semana, si es que a veces no dura una semana el sueldo. ¿Ah? Y está bien que trabajemos y que tengamos nuestro sueldo y que lo administremos bien, pero esa no es la recompensa más grande. ¿Sabes cuál es la recompensa más grande? La recompensa de una vida obediente al Señor, que trae frutos maravillosos para nosotros, para nuestra familia, para nuestra iglesia y para este mundo que tanto lo necesita. Son recompensas eternas, no solamente presentes. Versículo 12. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Hermano, la pregunta es, ¿quién es capaz de entender? Mire, nosotros los seres humanos somos muy dados al pecado y nos cuesta entender esto. De hecho, hay gente que mire, es que cometió un errorcito. ¿Qué error fue? Dice, no, dice, es que le fui infiel a mi esposa. ¿Cómo le damos errorcito a eso? Eso no es errorcito, pero lo disfrazamos para callar nuestra conciencia. La Biblia dice, ¿quién puede entender sus propios errores? Si nosotros, hermanos, somos dados al pecado, si estamos aquí firmes por la gracia de Dios, por el poder de su palabra, del Espíritu Santo, del Evangelio y de su gracia. ¿Qué dice? Versículo número 11, guárdame de los que me son ocultos, de aquellas cosas que a veces yo hago y ni cuenta me doy que las hago. ¿Saben ustedes que a veces uno comete algunos pecados y después dice, si yo hice eso? Pablo dice, yo no conociera que la avaricia es pecado si la Biblia no me dijera, no vas a ser avaro, no codiciarás. Donde yo, dice, descubrí que soy avaro cuando leí la Biblia y entonces dije, óigame, pero si yo ando deseando todo lo que yo miro, ahí descubrí lo avaro que soy, dice Pablo. ¿Ah? Por eso dice, líbrame, guárdame, perdóname de esos pecados. Versículo 13, guarda también a tu siervo de los pecados de la soberbia. Hermanos, la soberbia, la arrogancia, la palabra aquí es ser arrogante. Dice, no quiero que este orgullo controle mi vida. Eso quiere decir que no se enseñoreen de mí. A veces nosotros dejamos que el orgullo nos controle y somos personas muy orgullosas y todos luchamos con este pecado. Ahora, ¿por qué David dice orgullo acá, hermano? ¿Por qué no dice guárdame del adulterio, de la fornicación? ¿Sabe por qué? Porque el orgullo es la mamá de todos los pecados. No es el adulterio, no es la fornicación. ¿Cuál fue el pecado del diablo? ¿Por qué Satanás va a ir al infierno? ¿Por adúltero? ¿Por fornicario? ¿Por sinvergüenza? ¿Por asesino? Por orgullo. El orgullo es la madre de todos los pecados. Y que nosotros podamos todos los días quebrantarnos para que este orgullo sea controlado, porque es el Espíritu Santo el que lo controla y hace que el fruto del Espíritu fluya en nosotros. Versículo número 13 dice que ese orgullo, que esa soberbia no controle mi vida permanentemente, no se enseñoree de mí, que yo no sea un esclavo de mi propio orgullo. Y entonces dice, seré limpio, seré íntegro. Voy a ser una persona en crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque depondré mi orgullo. Cristo dijo, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y termina, sean gratos las palabras de mi boca cuando yo hable, que hable con la Biblia, la meditación de mi corazón, que esté ahí, Señor mío, roca mía y redentor mío. Amados hermanos, el Señor Jesucristo
Cuando David escribió este salmo, fue 1000 años antes de que Cristo naciera. Luego vinieron los profetas y otros escritores de la Biblia y terminaron el Antiguo Testamento. Los 39 libros que forman el Antiguo Testamento. Pero luego vino, ¿quién? La palabra de Dios encarnada. ¿Quién es? Cristo Jesús. Cuando Él se iba, Él les dijo a los apóstoles: me seréis testigos. Y los apóstoles empezaron a escribir el Nuevo Testamento. Y todo el Nuevo Testamento, ¿qué es, hermanos? Testimonio del Señor Jesucristo. Testigos de Cristo. Cristo es la revelación más grande de Dios para nosotros. David no solamente no tenía a Cristo todavía, sino que no tenía ni tan siquiera todos los libros del Antiguo Testamento. Y David miró en ese poquito de libros que tenía, 8 libros, un tesoro para su vida. ¿Cómo lo debemos de ver nosotros hoy, que tenemos 66 libros, que tenemos la revelación plena en la Biblia y que tenemos la palabra encarnada, que es Cristo? Hermanos queridos, el salmista David dice que la palabra de Dios es deseable y de más valor que mucho oro afinado. Hay muchas necesidades materiales en nuestra vida. El mundo moderno es exigente con lo material. Las demandas del trabajo, de la empresa, del negocio son muy altas. Nos hace invertir mucho tiempo, pero ¿qué tanto vemos el valor que tiene la Biblia en nuestra vida con respecto a las cosas materiales? La Biblia dice que es más valiosa que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Cuánto de este tiempo de tu vida diaria, de estas 24 horas que Dios te da, le dedicas un poco de este tiempo a ese tesoro que Dios te ha dado, que se llama la Biblia? Hermano, el mundo está hoy, como les dije hace un momento, en una tremenda confusión, engañado en todas las áreas. Como hijos de Dios, debemos vivir seguros y confiados en medio de tanta mentira. La pregunta es, ¿cómo vamos a vivir así? Solo a través de la revelación de Dios. ¿Cómo yo sé que tengo la razón en cuanto a la política de género, por ejemplo? ¿Cómo sé que yo tengo la razón? ¿Cómo es que yo no apoyo a estos grupos? Porque la Biblia me enseña lo que yo tengo que aprender. La Biblia me enseña. ¿Por qué yo no puedo apoyar el matrimonio igualitario? Porque la Biblia lo prohíbe y la Biblia me da los elementos que yo necesito para tener convicciones firmes. Y así podemos hablar de muchos otros temas. ¿Cómo sabemos que nosotros estamos en lo correcto? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y ella trae convicciones firmes a nuestra vida. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Primero, decide leer la Biblia todos los días de tu vida. Léela toda. Acuérdate que lo que Dios tiene inspirado aquí no es lo que a mí me gusta. Hay gente que solo lee los capitulitos que le gustan. No pasan de ahí. No pasan de leer el Salmo 23, el Salmo 1, el Salmo 121, 91. Le fascina. Pero no solo esos capítulos son inspirados. Este libro es inspirado de tapa a tapa. Hay que leerla toda. Cuando mi esposa me escribía sus cartas, yo no leía solo un parrafito aquí, otro acá. No, las leía todas. Me las memorizaba. Seguimos con doña Blanca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran sus cartas de amor para mí. Hermanos queridos, la Biblia es la carta de amor de Dios para ti, toda. Recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Segundo, ¿qué debes hacer? Decide estudiar la Biblia más a fondo. Conoce la escritura. Cuando vengas a la iglesia, trae un cuaderno y un lápiz.
Veo que muchos hermanos lo hacen y eso me llena de gozo. Toma notas. Decía un maestro que yo tenía, la memoria más segura es un lápiz y un papel. Lo que tú escribes no se te va a olvidar. Escribe, medita en lo que aprendes, inscríbete en los discipulados que tenemos en la iglesia, decide apartar tiempo para estudiar la Biblia. Yo escucho a veces BBN cuando voy, especialmente en el carro, y BBN ofrece cursos bíblicos sencillos. Llama, inscríbete, saca un cursito de la Biblia. Ahora hay cursos en línea, pero inscríbete en aquellos que son sólidos y buenos, ¿ok? Mi hermano Francisco está inscrito ahorita para sacar una maestría en teología, va a empezar a estudiar. Otros hermanos lo van a hacer. Necesitamos crecer, aprender. Y por último, debes amar la Biblia como el tesoro más grande que Dios te ha dado. Valórala. Dale el valor que realmente tiene. La Biblia dice que es más valiosa que todo el oro que tú puedas acumular en esta tierra. El 6 de octubre de 1981 hubo un magnicidio. Fue asesinado Anwar el-Sadat en Egipto, el presidente de Egipto. El asesino fue capturado, lo llevaron a juicio. Y el juez le preguntó, ¿por qué lo mataste? Y el asesino contesta, porque era un seglar. Y el juez le pregunta, ¿qué significa para ti eso de seglar? Y el asesino le dijo, pues no lo sé. El 14 de octubre de 1994, el escritor egipcio y premio Nobel de la Paz, Naguib Mahfouz, fue herido. Un radical le abrió el cuello. Él escribió un libro llamado Los hijos de nuestro barrio, y el Islam lo consideró como blasfemo. A este caballero que apuñaló a Nasuf, lo capturaron y lo llevaron a juicio. El juez le preguntó, ¿por qué lo apuñalaste? Y el asesino le contesta, porque escribió una novela en contra de nuestra religión. El juez le pregunta, ¿la leíste? ¿Qué dice la novela? Y el caballero le contesta, no, nunca la he leído. Farag Fawda fue asesinado el 8 de junio de 1992. Era un pensador y escritor egipcio. Fue llevado a juicio. El juez le pregunta, ¿por qué lo mataste? Y el asesino le contesta, lo maté porque no tenía fe. Y le pregunta el juez, ¿y eso cómo lo sabes? Y el asesino le contesta, está en sus libros. El juez le pregunta, ¿en cuál de sus libros está? Y él le dice, no sé. Y el juez le dice, ¿no los has leído? No, no puedo leer. Si observamos estos casos, todos tienen el mismo patrón. Se mostraban ideas que la gente no entendía, se condenaba a personas por palabras que ellos ni sabían lo que significaban, se odiaba por conceptos que ellos ni podían definir y se mataba por cosas que ni tan siquiera habían leído en su vida. No eran convicciones, era repetición, no era una fe sólida, era un eco de lo que ellos estaban escuchando, no era certeza, era una fe ciega. Cuando la iglesia renuncia a conocer la palabra de Dios, cae en esas mismas cosas abruptas, tal vez no de matar como en el Islam, pero de estar repitiendo y haciendo cosas que ni entienden ni saben por qué las hacen. Por ejemplo, hay gente que dice, yo me cubro con la sangre de Cristo. Ella no sabe lo que es eso, no sabe qué significa, no sabe si es bíblico, pero como lo ha escuchado, ahí lo andan repitiendo. Y así como esa puedo darles infinidad
de cosas que la iglesia hace. La iglesia de Dios debe de predicar la palabra, debe de entender el valor que tiene la Biblia para la iglesia, debe de crecer en la palabra y sus vidas deben de ser transformadas con convicciones firmes en el conocimiento de la palabra. Dice, mi pueblo pereció, ¿por qué? No porque no tenían cantos, no porque no tenían instrumentos, no porque no tenían fiestas, no porque no tenían templo, porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Hermano, Dios te ha dado un tesoro, la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer con él? Quiero invitarles a que terminemos con oración. Vamos a orar. Padre querido, en esta hora te doy gracias porque tú nos has dado un tesoro maravilloso que es tu palabra. La Biblia, Señor, es lo más valioso que tenemos de parte de ti después del perdón y la vida eterna en Cristo Jesús. Perdónanos el descuido que tenemos de tu palabra. Que aquí se levante un pueblo, Señor, que te ame, que ame tu palabra y que honre y glorifique tu nombre. Padre, que este año todos nos propongamos en conocerte más a través de la palabra. Gracias, Dios, por darnos la Biblia. Te adoramos y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén.